La casona de las sombras en Lima. Lima es una ciudad llena de historia y misterio, con sus casonas coloniales y sus calles estrechas cargadas de leyendas. Una de esas leyendas siempre había llamado mi atención. La historia de una antigua casona en el centro de la ciudad, conocida como la Casona de las Sombras. Se decía que quienes pasaban la noche allí podían ver sombras moviéndose por los pasillos, escuchar voces susurrando y, en el peor de los casos, sentir una presencia que no pertenecía a este mundo. Decidí investigar por mi cuenta cuando cumplí 29 años. Siempre había sido escéptico respecto a lo paranormal, y pensé que una noche en esa casona sería una buena oportunidad para desafiar esos temores. Logré convencer al cuidador para que me permitiera quedarme una noche, alegando que era para un proyecto universitario. La casona estaba en ruinas, con techos altos y paredes cubiertas de musgo y humedad. Al entrar, el aire era pesado, cargado con el olor a moho y a madera podrida. El silencio era total, excepto por el crujido ocasional de las viejas vigas. Me instalé en lo que alguna vez fue una sala de estar, encendí algunas velas y me preparé para pasar la noche. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Leía un libro, tratando de no prestar atención a los ruidos que el viento provocaba al pasar por las ventanas rotas. Pero alrededor de la medianoche, comenzaron los eventos extraños. La temperatura descendió bruscamente, y las velas comenzaron a parpadear, como si algo invisible las agitara. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Era una figura oscura, delgada y alta, que cruzó el pasillo frente a mí, moviéndose rápidamente como si estuviera huyendo de algo. Me levanté de inmediato, intentando seguirla, pero no había nadie allí. Decidí que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando regresé a la sala, vi que las sombras continuaban moviéndose por las paredes, como si estuvieran vivas. Lo peor ocurrió cuando empecé a escuchar las voces. Al principio eran susurros suaves, apenas audibles, pero rápidamente se convirtieron en murmullos desesperados, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pidiendo ayuda. Las voces parecían venir de todas partes, resonando en las paredes y el techo, hasta que se hizo casi insoportable. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera empujándome hacia el suelo. Caí de rodillas, jadeando, mientras una sombra más grande que las anteriores se materializaba frente a mí. Era una figura imponente, con ojos brillantes que parecían penetrar en mi alma. No podía moverme, estaba atrapado en ese lugar, rodeado de sombras y voces que parecían querer arrastrarme con ellas. Luché por mantener la calma, recordando que solo era una leyenda, una historia para asustar a los curiosos, pero en ese momento, todo se sintió demasiado real. Con el último aliento de valentía, me levanté y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, el aire fresco de la noche me golpeó, y de inmediato las sombras y las voces desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. No volví a entrar en esa casona, y no pude convencer al cuidador de que lo que había visto era real. Para él, solo había pasado la noche en una vieja casa abandonada. Pero sé lo que vi y escuché, y desde entonces, evito ese lugar como si mi vida dependiera de ello. La Casona de las Sombras es más que una simple leyenda. Es un lugar donde lo paranormal se mezcla con la realidad, y donde las almas atrapadas siguen buscando liberación.